Muy buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo han pasado? Buenas, buenas. Buenas tardes, profe. ¿Me pueden, es- Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Buenas tardes. compañeros. me pueden escuchar y ver bien? Sí, señora. Ah, hay 14 personitas por aquí. No sé si le pueden informar al resto que ya vamos a iniciar. Porfis. Son 37, 40 en total. Buenas tardes, ahora sí ya tengo micrófono. Hola, Jorito, ¿cómo vas? ¿Cómo va Bien, todo? excelente por acá. ¿Sigue tu madre? Bien, por aquí descansando. Bueno, saludo a Apro- Andrés. Hola, Andrés. Buenas tardes. Hola, Hola, Andreita. buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Angie Sánchez, hola. Bien, gracias, profe. Angie, Frank, hola don Frank, Hola, profe, buenas tardes. ¿cómo está De usted? de antemano quería pues comentarle que tuve, pues, profe, afectado un poco en la garganta. Ah, Quería tranquilo, comentarte de antemano pues que en la grabación del podcast pues tuve esta dificultad, pero me tocó, no había otra forma, tocaba. claro, todo por la Entonces, causa. ahí te Dale, dejo pues, gracias. Yanel, total, buenas profe, tardes. total. Hola Dale, pues, profe. Yanel. Hola, profe, ¿cómo estás? Saludos. Bien, saludos. Jesús, buenas tardes. Buena, profe. ¿Cómo está usted? Yanel Pérez. John Milton Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, docente. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo está usted? Yanel me debe el saludo. Y yo, gracias, bien, docente. Carol, hola. Hola, profesora, buenas tardes. ¿Cómo has pasado, Carol? Lady Burgos, buenas tardes. Búberes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, sí, señorita. Lisette, buenas tardes, hola. Hola, Lisette. Señorita Milena Mosquera, buenas tardes, ¿cómo Hola, está? profe. Hola, profe. Buenas tardes, profe. Señorita Piedad, Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? La saludé ahorita. bien, mi corazón, sí. Kelly, hola. Profe, aquí trabajando, pero pendiente. Listo, Lice. Kelly, hola. Buenas tardes, profe, ¿cómo está, compañero? Buenas tardes. Bien, su lady, buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Oh, muy bien, con calor, hace un calor terrible, ¿cierto? Wilmar, don Wilmar, que siempre le pone la alegría al grupo, ¿cómo está usted? Ahora que lo saludo, no prende el No, micrófono. no, nada, profe, no se preocupe. ¿Ya? Buenas tardes, ¿cómo están mis queridos compañeros? Esperando este sábado de tarde como aquella época cuando fue uno de los magníficos. La clase más animada, de mucha información, de mucho conocimiento y con un gran café, como les digo, un tintico. Hoy damos el café, la Delicioso cerveza para este el café. diplomado. Bueno, sí, señor. Gracias, Will, por siempre ser tan especial. Jennifer, buenas tardes. Jennifer Urán. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, Jenny, ¿cómo va todo? Profe, bien, por aquí un poquito que estaba como preocupada porque apenas nos acabaron de habilitar las materias en la plataforma. No te preocupes, Jenny, no te estreses, ahorita hablamos de eso. Helen, hola. Listo, profe, gracias. Helen, ya te saludé. Helen, Hola, señor. ¿cómo estás? Don Edward, buenas tardes. Docente, compañero, buenas tardes. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Todo muy bien. El señor Andrés, que ya prendió su cámara, me debía el saludo, ¿verdad? ¿Cómo está, don Andrés? Bien, profe, gracias a Dios. Muy bien. Ahí muy juicioso, me alegra mucho. Chicos, con las buenas tardes, no sé desde qué lugar de Colombia están en el mundo, porque tengo estudiantes fuera del país también. Los Soy de saludo, Cauca. los saludo con mucho cariño.
a todos como siempre, en especial hoy, Día de la Conmemoración de la Mujer. Quiero extender mi cariño, mi reconocimiento y mi sentimiento congénere de orgullo a todas las mujeres del curso, eh, diciéndoles, invitándolas el día de hoy, durante todo el mes de marzo, a que nos unamos en esa línea de poder reconocer nuestro pasado, leer, mirar videos y analizar cuántas mujeres antes de nosotras a lo largo de la historia han hecho cosas interesantes y nos han permitido ser hoy las mujeres que somos, abrirnos esos espacios que hoy nos estamos abriendo. Y sin ánimo de sonar feminista, ni mucho menos porque amo también a los hombres. Mi esposo lo amo con locura. Decirles pues que estamos en un mundo en el que todavía falta por trabajar. A los hombres del curso que tienen hijas, madres, hermanas, consiéntanlas mucho. Sé que está muy trillado el tema del Día de la Mujer, pero bueno, hoy 8 de marzo es una conmemoración más que una celebración y en memoria también de todas esas mujeres que a lo largo de la historia, como les digo, han hecho y han revolucionado la vida humana, el mundo y que todavía siguen en sus luchas en algunos países por las libertades, ¿verdad? Con ese saludo les hago el introito de la asignatura Economía de lo Público, Microeconomía para nuestra segunda clase sincrónica, el segundo show en vivo, como le llamo yo. Esperando que pueda ser participativo, saben que me gusta interactuar con ustedes a través de la virtualidad. Tómense un cafecito, una limonadita, algo bien frío para que esté ahí como Andrés bien juicioso en su escritorio. Ojalá sin distracciones y atentos a lo que nos corresponde el día de hoy, ¿cierto? Recordar un poco lo que vimos el encuentro pasado que está colgado en la plataforma, vimos las generalidades del curso, entramos al grupo, vimos como de qué se trata esta asignatura de microeconomía. Quedamos en unas citas, tenemos citas cada tanto. Hoy, 8 de marzo, nos vemos, nos volvemos a ver el 22 de marzo. Recordar que estamos inmersos en tres unidades. La primera unidad, el mercado y el enfoque del consumidor. La segunda unidad, la teoría del productor. Y la tercera, las tipologías de mercado. Están claras las asignaciones que tenemos para evaluar. Eh, Ahí me escribieron algunos grupos por el WhatsApp. Recuerden enviarme sus grupos para poder asignar los temas para la videoexposición final. El podcast ya está abierto, que es un trabajo grupal que hay que hacer de 100 puntos. El trabajo escrito, que es la batería de conceptos, es individual, está en plataforma abierto. El cuestionario se abre el sábado 22, perdón, viernes 21 hacia el sábado 22 para poder aclarar dudas con ustedes. El Mentefanto de infografía también está dispuesto ya en la plataforma. Me queda pendiente por habilitarles el 22 de marzo el examen y el foro sobre los bienes públicos y externalidades, que es de los últimos temas, y la videoexposición grupal. Yo pienso en el transcurso de esta semana, estas dos asignaciones que están pendientes por aperturar estarán colgadas en la plataforma. Estoy atenta. Sé que hay muchas personas que han ingresado a la plataforma recientemente por directrices del CREO y por algunas situaciones particulares. Nos mandaron pues un correo electrónico y una información acerca de que todas las asignaciones deben estar abiertas. Ninguna puede vencer antes del 20 de marzo por todas estas vicisitudes y temáticas que se han presentado de manera particular con algunos estudiantes. Entonces, todas estas actividades están abiertas en plataforma y vencen el 20 de marzo. Para los que no lograron montarla antes, por directriz del CREO, repito, ya tenían unas fechas establecidas, una se venció el 6, la otra venció el 17, pues tocó cambiarlas todas hasta el 20 de marzo, que es la fecha eh, que nos dio el CREO, ¿cierto? Entonces, por ese lado, los que acaban de entrar y la compañera que me acaba de mencionar, no hay problema. Ahí les dije la clase pasada, el encuentro sincrónico pasado, que teníamos unos textos guías, ojalá lo empecemos a leer, sobre todo en las unidades que nos conllevan a mirar
y a recordar que llegó ese extraterrestre. ¿Recuerdan el extraterrestre de la clase sincrónica pasada? Lograr responderle de la mejor manera a ese extraterrestre que llega a preguntarnos qué es la microeconomía o qué es la economía en la Tierra, cómo tomamos decisiones acerca de los recursos y que pues podamos responder a estas preguntas de tipo económico. Hablamos de lo que es la economía como esa ciencia social que estudia la manera como los seres humanos, los agentes económicos, que son cuatro: personas, familias, empresas y Estado, gestionan de manera inteligente esos recursos que generalmente son limitados frente a unas necesidades o deseos que generalmente son ilimitadas. Este es el concepto de economía sobre el enfoque de escasez. Miramos que la economía viene de los griegos, la palabra economía viene de la palabra griega oikonomía, que se traduce gestión del hogar o administración del hogar. Hablamos un poco de su clasificación, porque llegamos de la economía a la microeconomía, hablamos del padre de la microeconomía, que es Adam Smith, hablamos de las teorías que contempla o conlleva la microeconomía. Ahí miramos el concepto de microeconomía, la batería de conceptos que está desplegada como una actividad. Hablamos del sistema económico capitalista, ¿verdad? Hablamos también de la escasez, de cómo hacemos esa, ese análisis de si la escasez es real o es una escasez creada por el hombre. Y ahondamos un poquito en el concepto de microeconomía para llegar finalmente a entender en ese podcast también qué relación encuentro entre la economía, microeconomía en este caso, con la administración de lo público. Saber el por qué carambas tengo yo esto en mi pensum, qué voy a hacer yo con esto a la hora de ejercer como administrador público, y analizamos un poquito eso, y también en los trabajos lo vamos a seguir haciendo con los grupos, ¿cierto? Para el día de hoy ya entramos como, ya sí, seguimos entrando en materia desde la teoría del mercado, que es una de las teorías que enmarca la microeconomía. Entonces quiero preguntar a alguien por aquí, Carlos Alberto Mejía, que llegó ahorita. Hola, don Carlos, ¿cómo ha pasado? Profe, buenas tardes, muy bien, ¿usted? Bien, me place mucho saludarlo. Don Igual, profe, Carlos, igual. cuénteme, Dígame, profe. para usted, ¿qué es el mercado, don Carlos? ¿Qué es el mercado? Es lo primero que se le viene a la mente a Carlos cuando yo le digo un mercado. Profe, es como un sitio donde uno consigue lo que necesita. Es un sitio donde uno llega a conseguir algo, ¿verdad? A satisfacer una necesidad, ¿cierto? Sí, por un valor, un cierto valor. Por un cierto valor determinado. ¿Qué me dice Carmen? Carmen, buenas tardes. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, Carmen. ¿Por dónde andas? ¿En qué ciudad estás? Bueno, yo estoy en el momento en Medellín, eh, pero soy del municipio de Urrao, Antioquia. Carmen, ¿para ti qué es el mercado? ¿Qué es un mercado? Bueno, profe, el mercado considero yo que es la modalidad que se maneja en el país, digámoslo así, para poder alcanzar a impulsar muchas cosas de cada departamento, municipio y pues en el momento, digámoslo, incluso veredas. El mercado Para ti es un lugar. no. Es como un sistema. Es un continuo del ser humano. Marlon, ¿qué me dice? Marlon, ¿qué es el mercado? Marlon, hola. Ay, espérese, ya va, cálmese, uy. Primero que todo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, Marlon, cuéntame para ti qué es un mercado. Bueno, yo Cuando yo cuando te digo un mercado, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Dímelo sin pena.
Nena, el mercadito ese que está aquí a la esquina de mi casa. Y el mercado del pueblo, de la esquina del el mercado, ¿verdad? Ese Un es el lugar. mercado, ¿cierto? Ah, No, es que no ah. hay otro más. Es que uno cuando le dicen mercado generalmente no se va a la teoría del Y mercado de uno la le... microeconomía, sino que se va al sitio donde uno va a comprar plátano, la yuca, Mierda, ¿cierto? se entrecortó. El mercado para ti, ya Profe, no le digamos, escucha. Marlon, Ah, yo pensé que era mi... Marlon, ¿me escucha? Profe, se le Profe, se le entrecorta mucho, profe. entrecortó. ¿Ya me escuchas Es mejor? que quedó hablando como robot. Sí, ¿me Sí, escuchas profe, ahí mejor? sí. Perfecto, ya quité la cámara. Marlon, sabiendo que cuando a Sí, ti te dicen mercado, tú piensas en el mercado que queda en en la esquina de tu casa. ¿Qué se hace en sí. ese mercado, Mar? ¿Qué se hace? Ay, niña, y ya comprada, tú sabes, Se compra, para llenar tú la vas a tripa, comprar, pero hay otra gente que llega ¿a qué? a vender, mi A vida, a vender. vender. Cierto, perfecto, Marlon, excelente. ¿Qué me dice Angie y luego Piedad? Hola, profe, buenas tardes. Sí, lo que dice Marlon, pues el lugar donde intercambiamos bienes y servicios, donde hacemos una compra o vendemos algo. Perfecto. ¿Qué dice Piedad? Profe, exactamente iba a decir, porque la compañera dijo que para ella no era un lugar, entonces yo le iba a decir exactamente lo que dijo mi compañera, que es un lugar donde se reúnen compradores y vendedores para intercambiar bienes y servicios. Perfecto. Es muy difícil quitar de nuestro imaginario, sobre todo caribe, colombiano, latinoamericano, que cuando nos hablen de mercado pensemos en una plaza de mercado, ¿cierto? Y el mercado a nivel de economía, a nivel de microeconomía, es una teoría, es una, digamos, un segmento de la teoría. Y específicamente, Jorge, ¿el mercado es solamente un espacio físico o puede ser no físico? ¿Tú qué opinas? En la actualidad puede ser una plataforma, un sistema, hay diferentes medios de que se cumpla esta hipótesis que acaban de lanzar todos los compañeros de compra y venta y de necesidad, demanda y oferta. Puede ser sistemático, una plataforma, puede ser físico. Ya hoy en día se puede hacer de cualquier manera. Perfecto. Primero vamos a tener claro cuál es el concepto de mercado. El mercado desde el punto de vista económico es definido como un lugar físico, desde los clásicos. ¿Se acuerdan que hablamos de historia de la economía un poquito? Sí, desde los 1700, como dice la canción, de los años 1600, de por allá de los 1500, del iluminismo, de cuando llega la economía como ciencia, se empezó a conceptuar el mercado. Pensemos en los griegos también un poco más atrás, en el ágora, ¿verdad? Que era el mercado. Se empezó a pensar en la teoría del mercado y se conceptúa el mercado como un lugar físico en ese momento, desde el punto de vista económico, donde se reúnen dos fuerzas, dos actores, que son los oferentes y los demandantes. Ya sabemos que la demanda no es la demanda de alimento que le vas a poner, no, ni la oferta es la oferta de otras cosas. Oferta y demanda hace referencia al consumo y a la producción, ¿verdad? Entonces el mercado desde el punto de vista económico es ese lugar, en ese tiempo clásico, físico, donde se reúnen compradores y vendedores para realizar intercambios, ¿verdad? Algunos intercambios fueron en su momento a través del trueque, pero el trueque todavía se da en la actualidad. Vemos nosotros nuestros campesinos o uno mismo en el edificio donde vive o en el vecindario que se pueden hacer intercambios de productos, ¿verdad? Con la historia también apareció la moneda, el papel moneda y las formas de poder dar esa contraprestación económica hacia el consumo de bienes o servicios, ¿verdad? ¿Qué es lo importante saber en teoría del mercado? Que existe un productor, un consumidor, en la mitad un producto y que eso es el mercado. Hoy día, como lo decía Jorge y como lo vemos nosotros en nuestra actualidad, los mercados no solamente son físicos, no solamente es la plaza de mercado que nos dice el compañero, que es lo que es, digamos, de las dinámicas más clásicas de la economía, en donde podemos ver el regateo, la puja entre dos fuerzas, cuando uno llega y le regatea al del plátano, al de la uyama, al de la yuca, ¿verdad? Esa puja entre dos fuerzas contrarias, porque el objetivo principal del consumidor es satisfacer su necesidad de la manera más eficiente y la manera más eficiente e inteligente es con un precio bajo, ¿verdad? ¿Y cuál es la mentalidad o el fin del productor? Llevar ese producto o ese servicio que presta al mercado y obtener la mayor rentabilidad.
pero esa mayor rentabilidad sí solo si la obtienes si el precio no decae tanto, si el precio es más grande. Entonces miren que son dos fuerzas contrarias que llegan a esa dinámica del mercado como espacio físico o intangible, pregunta de cuestionario, pregunta de parcial. ¿Qué es el mercado? Un lugar físico, no físico, intangible, virtual. Hay casos en los que ni siquiera conocemos a nuestro proveedor. Recordemos la pandemia. En la pandemia que no nos podíamos ver, pedíamos a domicilio todo lo que se nos antojaba, si era que teníamos, y los postres a la luz de todos los días nos vendían postres y lo dejaban en la puerta de nuestra casa, transferíamos por Nequi o Bancolombia o cualquier otro banco y no teníamos ningún tipo de contacto con nuestro proveedor o la persona que elaboró el bien que queremos consumir, ¿cierto? Importante saber y tener en cuenta que hay dos actores principales que son los oferentes y demandantes, que el objetivo del mercado es realizar intercambios, como lo decía la compañera, de un determinado producto o en algunos casos también son servicios, y los intereses o las fuerzas que confluyen en el mercado son contrarios. Los principales tipos, bueno, existe una tipología enorme de mercados. Nosotros podemos clasificar los mercados desde distintas clasificaciones o juicios y ahorita los vamos a ver. Pero los principales tipos de mercados son los de bienes y servicios, que es lo que normalmente nosotros compramos a diario, y de los factores de producción, que son aquellas materias primas que se utilizan para la elaboración, industrialización o agregar valor a algún producto para ser comercializado, ¿verdad? Entonces tenemos clasificaciones de mercado de diferentes tipos. Tenemos desde el punto de vista geográfico que existen mercados locales, regionales, multinacionales, extranjeros, nacionales y globales. Y dentro de los mercados locales y regionales encontramos nuestras artesanías, prendas muy típicas de nuestra región, vehículos muy autóctonos y es lo que nosotros producimos localmente desde el punto de vista geográfico. Existe el mercado nacional, que son algunas empresas, industrias, ya empieza a crecer, digamos, el nicho de todo este concepto de mercado, algunos alimentos, bebidas que son tipificadas como colombianas. Cuando uno va al extranjero se mueren nuestros familiares cuando le llevamos el chocorramo, la chocolatina Jet, cuando le llevamos, ¿qué otra cosa? No sé, el Milo. Y también podemos llevar productos artesanales como los chocolates artesanales, El bocadillo veleño. el bocadillo veleño, que es muy, muy regional o local. Entonces miren que el La mercado cuca. nacional, eso, y regional ya empieza a crecer en materia geográfica y podemos encontrar luego mercados multinacionales, extranjeros, ¿sí? Donde están integrados por personas inclusive que viven fuera del territorio y que son consumidoras. Mercados globales, que también en todo este tema de la globalización como tendencia y como corriente y como factor fundamental de la economía y del capitalismo, que se empezó a dar desde el siglo pasado, abrió los canales de comercialización y producción y nos volvimos casi que consumidores o consumidores mundiales. Prueba de ello es que tenemos en nuestros celulares o dispositivos algunas aplicaciones que podemos consumir de China, ¿verdad? Shein, Temu, no sabemos de dónde llegan las cosas que pedimos a veces y se llama pues conjunto, ese conjunto de productos o servicios que podemos adquirir en el término de lo geográfico en los mercados globales. Tenemos otros tipos de clasificaciones de mercado. De acuerdo al tipo de consumo, tenemos los mercados de consumo, que es lo que normalmente consumimos, pan, leche, el vestuario, ¿sí? Mercado de consumo. Los mercados de servicios, en donde ya tenemos los servicios públicos, las asesorías, el turismo, las capacitaciones, que son lo intangible. Los mercados industriales, que son básicamente materias primas o insumos para las industrias, insumos de construcción, insumos para la prestación de servicios, autopartes. Esto de acuerdo al consumo tenemos mercado de consumo, mercado de servicios y mercado industrial. Tenemos una infinidad de clasificaciones del mercado y hay un semestre que se llama una asignatura mercados para economía. Pero así muy por encima, aquí les traje como una infografía, como una representación de acuerdo a lo que ofrece mercado de mercancías o de servicios, de acuerdo con el tiempo de formación de precios, de oferta instantánea, de corto plazo, de largo plazo. Ojo, de acuerdo con la competencia que se tenga, ¿qué tipo de mercado hay? Mercado de competencia perfecta, mercado de competencia imperfecta. Y ahí nos vamos a detener un poco más adelante. Otros tipos de mercado, mercados ilegales, mercados informales, mercados de divisas
Y así la palabra mercado está dentro de nuestro vocabulario casi que diario, ¿sí? Y cuando queremos, por ejemplo, crear un emprendimiento, hablamos de mercados mayoristas, mercados minoristas, mercados regulados, mercados desregulados, y la teoría de mercado para nosotros incluye una clasificación enorme. En esta diapositiva número 52 les dejo un link que pueden abrir, igual esto ya está dispuesto en plataforma, lo voy a compartir aquí de una vez en el chat del WhatsApp para que lo miren. Y tenemos distintos tipos de clasificación de mercado que pueden ser muy interesantes para ustedes, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces, como les dije al principio, la economía es una ciencia como tan de lo básico, como tan de lo lógico, como tan de lo diario, que no alcanzamos a imaginar que todo esto es estudiado y todo esto tiene su ciencia, como dijo el que sabe, ¿verdad? Entonces, quiero que nos detengamos en un tipo de clasificación que es fundamental para ustedes como administradores públicos. Y paren bola a esto, no se me vayan a dormir, por favor. Busquen un café. La cosa se pone buena, se los prometo. No sé si ustedes han escuchado, de pronto en algunas otras carreras, asignaturas, técnicos o estudios que hayan realizado, la palabra, por ejemplo, monopolio, oligopolio, competencia perfecta. ¿Quién ha escuchado esos términos en su diario vivir? ¿Qué es un monopolio, por ejemplo? ¿Qué es un oligopolio? ¿Quién me quiere decir? Profe, Dime, bueno, por ejemplo, dime, corazón, Milena. profe, por ejemplo, en Monopolio, pues he escuchado que es un juego, como juego didáctico. Ujú, es un juego didáctico, pero ¿sabes por qué se llama así ese juego, Monopolio? ¿Qué me dice No, profe, no Wilmar? tengo ni Profe, idea. el monopolio es Monopolio es una único. sola empresa, Wilmar, una sola, Wilmar, es algo. Wilmar, Wilmar, Wilmar. Profe, que es único. ¿Es único qué? ¿Cómo así? Explíqueme bien, que estoy, no sé, que me quedé. El monopolio es de una sola persona. En caso tal el mercado, el monopolio es una sola empresa. O sea, el que tiene, por ejemplo, en este momento yo en el conjunto donde yo vivo, yo tengo el monopolio de la cerveza, porque yo soy el único que en Ah, este momento depende de la cerveza dentro del conjunto. pero Yo tengo el monopolio de la cerveza. eso es verdad o es un ejemplo. No, es verdad, Es profe. verdad, es verdad. Es verdad y no quiere fiar. No, tiene que sacar el cartón de Marlboro para poderle fiar a la gente, Wilmar. ¿Qué dice? Oiga, ¿Qué entonces, dice? entonces ese Ajá. monopolio, o sea, yo soy el único que tengo en el mercado sería que la empresa es la única empresa que vende el bien o el servicio. Perfecto. ¿Qué me dice Monopolio. John? Y luego Jorge. Docente, lo que estaba diciendo el compañero, monopolio es único, una sola, o sea, alguien que vende un solo producto, o sea, uno solo. ¿No tiene qué? No tiene competencia, o sea, No tiene. competencia sí tiene. ¿Sí tiene? Docente, pues, o sea, es que yo puedo vender algo similar a lo suyo, pero no, o sea, es Ya me único, enredaste, único. Milton, ya me enredaste. Ya, Espérate, le espérate. voy a, le voy a poner un ejemplo, le voy a poner un ejemplo, a ver. Ujú. eh, los diseñadores de moda, ¿cierto? Los diseñadores de moda crean moda, crean vestuario, crean, yo puedo ser un diseñador, usted es una diseñadora, pero sus diseños no son iguales a los míos. Entonces Eso yo es soy yo. otra cosa, John, y te voy a decir que te voy a dar en el clavo. Eso que acabas de decir me encanta, porque ahorita vamos a mirar, John, Wilmar, Jorge, vamos a mirar que lo que parece que es lógico no es tan lógico a veces y hay que estudiarlo en economía, ¿verdad? Mira que te dije que es un monopolio, dice una sola persona, pero ¿está sola, no está sola? Si está sola, ¿qué me dice Jorge? ¿Tiene competencia, no Exclusividad, tiene competencia? ¿Qué pasa con los diseños exclusividad. de moda? Para, Perdón, Jorge, perdón. para, Espérate un momento. ¿Qué pasa con los diseños de moda? El diseñador me hace algo exclusivo, pero hay varios diseñadores. Lo que pasa, profe, es que en el Déjame monopolio, que me hable Jorge Piedad y luego tú. profe, para de pronto acotarle algo al compañero que puso el ejemplo del diseño de modas, para que el diseñador tuviese el monopolio en ese sector, él tendría que tener la única línea de venta del textil y ser el único que genere la venta del textil, de ese tipo de tela. Tengo el monopolio, por ejemplo, de los vestidos de seda. Yo soy el único que puede comprar los vestidos de seda y el único en la ciudad que vende vestidos de seda. Tú puedes vender de otro tipo, pero yo tengo el monopolio de la seda en este sector textil o de la industria de la moda. El único en todas partes, no tengo competencia. Ese sería el monopolio. Pero si varios tienen
la oportunidad de comprar la seda, pero tienen diseños diferentes, ya sería un oligopolio, porque tienen pocas oportunidades de generarlo porque yo tengo la gran cantidad de compra de seda porque soy el que más vende, pero ustedes tienen la opción y una pequeña competencia y un margen más pequeño, pero seguiría yo siendo el que más vende porque fui el primero y el que tenía la compra más grande de la seda. Eso en cuanto al ejemplo que él coloca. Pero en términos generales, lo ideal en el monopolio es que no tenga ningún tipo de competencia eh, en la materia prima o en el insumo que se genera la compra y la venta. Perfecto, excelente, gracias Jorge. Ahorita voy a discrepar algo de lo que me dice porque quiero que nos quede claro y sé que va a ser un aporte muy interesante para ti. Piedad, 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 piedad. Piedad, ya. ¿Ya no quieres hablar, Piedad? Ok, profe, qué pena, tenía el micrófono apagado. Compartiendo la opinión de Jorge, en el monopolio es un solo proveedor que tiene la facultad y el control tanto en la competencia como en el mercado. O sea, él controla todo, por eso es que se llama monopolio, porque no hay competencia alguna que le dé a esa persona porque tiene todos los suministros. Ujú, perfecto, perfecto, Piedad. Quiero dejarles algo Profe, que les va a encantar, Lisette. profe, Lisette, ¿puedo aportar? claro. A veces empresas se unen para causar monopolio, para derrumbar a otras empresas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, como lo que está haciendo actualmente la vivienda y Colpatria. Se unieron esos dos monstruos para ofrecer mejores tasas, donde obviamente tienen una cantidad de clientes y obviamente pues nos deja a otras entidades bancarias eh, pues difícil como por hacerle la competencia a ellos, porque entre ellos tienen muchos clientes, me imagino que van a ser bastantes, van a bajar tasas y otras, me imagino miles de cosas que irán a ofrecer para buscar exclusividad en sus clientes, para mejorar. Entonces, eso también busca el monopolio, centralizar el poder. Excelente, Lisette, claro que sí. Y me gusta que hagas ese tipo de análisis porque no quiero que lo digas insegura, ¿sí? Usted está estudiando administración de lo público. Y administración de lo público también ve principios de administración, que es como microeconomía lo que estamos viendo ahorita. Realmente, cuando tú ves una fusión de dos grandes empresas, en este caso en lo financiero, tú puedes notar Profe, se la escucha que puede existir o puede denotar. A ver, no, Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, se está pausando. Hola, profe, se está cortando. ¿me escuchan bien ahora? Voy a apagar la cámara. ¿Cómo? ¿Me escuchan bien? Se le corta la voz. Se me corta la voz. Voy a conectarme a otra red. Regálame un segundo. Voy a conectarme a otra red a ver si me escuchan. Señor, yo creo que él tiene que cambiar de internet ya. Esa ¿Será? compañía no le está No sé. dando. Estigo, Otro mercado, no sé tiene si que será buscar otro Tigo, porque es que mercado. tenemos un oligopolio también en las redes. Ah, vio, don Marlon. Ahí podemos aplicar también esa. ¿Me escuchan bien? ¿Ahora mejor? Sí, profe. Perfecto, listo. Voy a quitar la cámara, aunque me gusta que me vean, pero voy a quitar la cámara para seguir explicando. Les decía que en las clasificaciones del mercado nos vamos a quedar con el número de participantes que hay en el mercado, el número de vendedores u oferentes que hay en el mercado, porque eso nos va a servir para analizar nuestro nicho, que es lo público, el Estado, ¿verdad? Entonces tenemos en que en la clasificación de manera muy general el monopolio, que es un tipo de mercado donde existe un solo oferente, un solo productor de algún producto o servicio que es muy demandado. Cuando hablamos de monopolio y de oligopolio, hay una variable que el oferente o el productor puede maniobrar, puede controlar a su antojo, que es el precio, ¿sí? Pensemos en la variable precio.
El precio es la cantidad de cambio de un bien o servicio. Y en un monopolio, el productor tiene la forma, tiene la potestad de incidir en el precio que fija y las condiciones en las que fija la oferta del bien que tiene en el mercado. Monopolio, un solo oferente, un solo productor, tiene dominio, tiene control sobre la variable precio y las condiciones de ese mercado. Cuando hablamos de oligopolio, hablamos de, bueno, en el caso de mono, mono es uno, ¿verdad? Digamos, el prefijo mono nos indica que es uno solo. Cuando hablamos de oligo, en el griego antiguo, oligocracia, ¿sí? Pocos, son algunos. Oligo significa algunos, polio es mercado. Y por eso el juego se llama monopolio, ¿verdad? Porque la idea es que el que gane tenga la mayor cantidad de bienes y plata y quede más rico que todos. El objetivo del juego Monopoly, que se hizo famoso por allá en los 80 y que todavía lo jugamos, es que alguien domine el mercado. Se llama monopolio el juego. En el oligopolio, ya en esta clasificación, nos indica que hay pocos o algunos oferentes, pocos o algunos productores de un determinado bien o servicio. Por tanto, hay posibilidad de que estas personas, de que estos oferentes, de que estas empresas, como decía la compañera, se pudiesen llegar a colocar de acuerdo para fijar, incidir y maniobrar la variable precio y las condiciones de venta de ese mercado. Cuando hablamos de competencia perfecta, es lo ideal, lo perfecto en economía, es que existan muchos oferentes, muchos vendedores, para que así los muchos compradores tengan la posibilidad de acceder a unos bienes y servicios a un precio justo. ¿Por qué? Porque como existen muchos vendedores, no tienen la posibilidad de incidir, de maniobrar, de controlar o influir en el funcionamiento de los precios o de las condiciones en las que se prestan los bienes o servicios. ¿Listo? Entonces, quiero traerles el día de hoy la estructura de mercado como tal, desde la teoría del mercado de microeconomía, donde existen 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 1, 2, 3, 4 variables, condiciones que me indican si un mercado está de manera perfecta o un mercado es competitivo. Si un mercado está en competencia perfecta o es un mercado competitivo. ¿Cómo sé yo eso? ¿Cómo sé yo eso? Hagamos el filtro de las 4 características. En este filtro podemos encontrar en el cuadro número 1 el número de vendedores. Cuando hay muchos vendedores en el mercado, cuando hay muchos vendedores en el mercado, la posibilidad de controlar los precios, que haya inflación o que paguemos como consumidores precios altos es muy baja, ¿sí? Hay mercados donde hay muchos competidores. Mercados como los de bienes y servicios de nosotros, las grandes plataformas, el ARA, el SAO, nosotros podemos tener mercados competitivos en el arroz, en la yuca, el ñame, en el aceite, en los helados, ¿sí? Y hay otros mercados donde hay pocos vendedores, donde son pocas las empresas o personas que proveen ese bien o servicio, teniendo en cuenta un lugar geográfico también. Ese es el primer filtro que yo debo mirar. ¿Existen muchos vendedores o pocos vendedores? Por ejemplo, ahí en la imagen está la Coca-Cola y la Pepsi. El sabor, dicen los que saben, yo no tomo Coca-Cola, no es igual. Pero en bebidas negras durante mucho tiempo dominaron el mercado de las bebidas negras con su competencia y hay muchos libros al respecto. Y también, inclusive en esos libros nos hablan de esos intentos de mucha gente de copiar, ¿verdad? De copiar esas recetas y esas fórmulas magistrales de la Coca-Cola y existe ahora la Bicola y existen, bueno, otras bebidas negras, pero es un mercado ejemplificante donde hay pocos vendedores. Ese es el filtro número 1. Filtro número 2, diferenciación del producto. Y aquí voy a lo que me acaba de decir John, ¿verdad? Hay mercados donde hay una alta diferenciación del producto y otros mercados donde hay una baja diferenciación del producto. ¿Qué es la diferenciación?
Yo compro un producto para satisfacer una necesidad. Cuando yo voy al mercado a comprar sal, existe la sal Refisal, existe la sal, no sé qué otra marca hay porque en mi fijación de marca solo está Refisal. Sal de Manaure, supongamos. Sal La Guajira, ¿verdad? Pero cuando yo voy a la góndola del supermercado, yo miro las sales y bueno, ahora hay sal del Himalaya, sal rosada, sal barbecue, sal para parrilla, sal para... Sí, estamos hablando de la sal normal, ¿verdad? Pero la sal como tal, dentro de los textos de economía, es un producto con una diferenciación cero. Es decir, el sabor de la sal es igual en todas las presentaciones. A menos pues que exista un nicho especializado de sales marinas, no sé qué, que eso es otro nicho, pero es un producto poco diferenciado. Cuando yo voy a comprar un vehículo, ¿sí? Yo encuentro que el mercado de los vehículos es un mercado con una alta diferenciación. ¿Por qué? Porque los vehículos entre sí se parecen muy poco, ¿verdad? Hay mercados muy diferentes e inclusive tú puedes llegar a personalizar tu vehículo. Yo no sé cómo es el vehículo de Cristiano Ronaldo que dice CR7 no sé qué, el carro de la Barbie. Entonces, si yo quiero un automóvil, un campero, una rap, si quiero con platón, sin platón, lo quiero verde, amarillo, lo quiero con sonido, lo quiero con pantalla, lo quiero con cogenería de cuero. O sea, el precio de ese bien es muy poco lineal porque yo puedo diferenciar mucho el producto. A diferencia, por ejemplo, del pantajado, que puedo encontrar pantajado normal, pantajado integral, pero digamos que la diferencia no es mucha, ¿cierto? Entonces, dentro de las estructuras de mercado, esa diferenciación del producto es una característica que te puede indicar a ti que no estás en un mercado perfecto. Otra de las estructuras o de las instancias que hay que tener en cuenta para identificar si estamos en un mercado competitivo es la existencia de barreras de entrada. ¿Qué son las barreras de entrada? Es la facilidad o dificultad que tiene un oferente para entrar en ese mercado. Y aquí quiero que pienses en tu sector público. En mi casa, yo vivo en Monteverde, en Montería. Hay una esquina, la esquina caliente, que es una esquina donde venden los mejores fritos del barrio. Dedito, empanada, los kibbes son deliciosos. Bueno, los fritos de nuestra región, ¿verdad? Yo veo que eso pasa lleno. Y si yo me pongo a pensar como el del Instagram, no me acuerdo cómo es que se llama. Y si yo monto un chuzo de arepa de huevo con 1 millón de pesos, o sea, ese tipo de cálculos uno realmente los hace, ¿verdad? ¿Qué barrera puedo tener yo, Ángela Naya, para yo montarle enfrente a esa señora que tiene una venta de fritos? ¿Qué barrera o qué dificultad tendría yo para poder montar una mesa de fritos enfrente de esa señora? Muy poca. Tendría de pronto a la policía detrás un poco por el tema del espacio público, pero si lo hago en mi garaje, yo no tendría barreras de entrada ahí porque es un mercado informal, ¿verdad? Existen mercados con muchas barreras de entrada y mercados con pocas barreras de entrada. Hablemos de lo formal. Yo quiero crear una inmobiliaria. Abro mi cámara de comercio, mi RUP, mi objeto, mi estructura limitada SA, monto mi empresa inmobiliaria. Me puedo demorar un mes haciendo digamos, el papeleo y ya yo tengo formalmente constituida mi empresa para el sector inmobiliario, comprar y vender apartamentos, casas, fincas, etc. Pero existen otros mercados donde es muy difícil entrar y donde cualquier persona, natural o jurídica, no puede acceder a ser proveedor en ese mercado. Por ejemplo, ustedes han escuchado cómo funcionan los taxis en las ciudades. Yo podría ir al concesionario, comprar un taxi y ponerlo a circular en Santa Marta y ya. No, no, ¿Qué porque tiene que comprar una plataforma. tengo que No, comprar? no, porque tiene, ¿Qué tengo que comprar? Ese es como un cupo, la el tarjeta de famoso operación, cupo. una El se llama que Vale cupo. como, vale más que el tarjeta de carro. operación, profe. Tarjeta El de cupo, operación llamado el cupo. popularmente el cupo. El cupo del taxi. Y el cupo del taxi a veces es más caro que el propio taxi. Díganme si no.
Así es, están como en 45 millones Puedes aproximadamente. comprar un vehículo en 30 millones, amiga, pero si no tienes el cupo no puedes operar. Te toca comprar el cupo que vale 40 millones, son 70, ¿viste? Entonces mira la barrera de entrada que tú tienes para poder hacer parte de ese mercado. Pensemos en Afinia, en Aires. Afinia me tiene loco, Afinia me va a matar. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho como el del Instagram? Es que no me acuerdo cómo es que se llama ese humorista. ¿Yo cómo hago para salir de Afinia? ¿Cómo hago para tener otra empresa proveedora de energía? Es fácil que yo llegue a ser proveedora de energía de Santa Marta, de Barranquilla, de Cartagena, de mi municipio. Yo pudiese ser una empresa o pudiese conformar una empresa para operar y transmitir energía en mi municipio. No, ¿verdad? Ese tipo de mercados, de sectores, son difíciles para tú acceder como proveedor, ¿verdad? Eso es una característica que me indica si el mercado está en competencia perfecta o el mercado está en competencia imperfecta. Ahora hay algo que me encanta. Cuarto ítem para tener en cuenta si estamos en un mercado competitivo o no. Información. ¿Cómo carambas nos cobran a nosotros el kilovatio en la factura de energía? ¿Alguien sabe cómo se calcula la base del recibo de energía? ¿Qué información tengo yo clara de cuánto consumo? ¿Es verdad que yo consumo eso? ¿Cómo miden mi consumo de agua? Si está llegando ese litro, ¿cuánto cobran por cubo, por milímetro, por no sé, que yo ni siquiera sé cómo lo miden? Existen mercados donde hay mucha información. Si yo voy a comprar un guineo, si voy a comprar una piña, yo veo el guineo, yo veo la piña. Hombre, está pintón, está amarillo, está verde, lo quiero así, lo estoy viendo, lo estoy observando, lo toco, tengo información aquí, palpable, puedo decidir si lo compro o no. Tengo una blusa, tengo una falda, tengo un jean, tengo unos tenis, ¿verdad? Tengo la información. ¿Dónde lo hicieron? Made in China, made in Estados Unidos. Yo tengo la información. Pero hay mercados en donde yo tengo poca información. Y los mercados donde la información es poca, generalmente no están en competencia perfecta. Entonces, miren que son 4 características que uno como consumidor debe analizar. Cuando existe, cuando existe muchos vendedores, hay productos muy parecidos, no existen barreras de entrada y hay información perfecta, estamos en un mercado verde, semáforo verde, un mercado competitivo, competencia perfecta. Hay una poca influencia en el precio. El precio lo establece la dinámica de oferta y demanda, lo establece el propio mercado. Eso es un mercado perfecto. Cuando existen pocos vendedores, hay una alta diferenciación, muchas barreras de entrada y poca información del producto o servicio, mercado no competitivo, competencia imperfecta. Usted frene ahí y dése cuenta qué está pasando, ¿verdad? Según estas 4 combinaciones o características, podemos clasificarnos en mercados competitivos en competencia perfecta, donde las empresas no pueden influir en los precios, y los mercados no competitivos, donde las empresas sí pueden influir en el precio. Este cuadrito que está aquí está en el YouTube que les acabo de mandar en el chat. Es una explicación muy chévere que a mí me gusta mucho y quiero que nos quedemos en este cuadro. Y les tengo una pésima noticia. ¿Quieren que les dé la pésima noticia? ¿Se las doy o no se las doy? No, No, profe, no. Se las tengo que dar. En estos momentos existen teóricos y nobles de economía que nos dicen que en pleno siglo XXI, en pleno 2025 y desde hace muchísimo tiempo, nunca y no van a existir ningún mercado perfecto. Yo digo como economista porque el único perfecto es Dios. Pero un mercado perfecto completamente no se logra identificar con claridad en pleno siglo XXI, en plena globalización y en pleno capitalismo salvaje. Es muy difícil encontrar una competencia perfecta, perfecta, perfecta. Nos encontramos en lo amarillo, monopolio, oligopolio o competencia monopolística, que es este cuadrito que está acá. Quiero que nosotros llevemos eso a nuestro principal
nuestra base o nuestro nicho de investigación y de aplicación de nuestra carrera. Por favor, Frank, léeme estas preguntas. Frank, Oíste con dificultad en la voz, pero Frank como está yo difónico, mentira, Frank, tú no, porque estás con la garganta mala, espérate. Voy a buscar otro. Andrea, Andrea, se me fue Andrea. Andrés, Señor, una disculpe, Andrea vive en una isla y se le complica mucho la señal a la hora de conectarse por el audio. qué rico vivir en una isla. Bueno, Andrés. Para debatir en clase, Ujú. identifique mercados de competencia perfecta e imperfecta que se encuentren en el Estado y que tengan que ver con la administración pública. Hay monopolios, ejemplos explicados, hay oligopolios, ejemplos explicados, hay competencia monopolística, ejemplos explicados, hay competencia perfecta, ejemplos explicados. Esto no lo vas a hacer ahora. Esto va a ser evaluado en el cuestionario. Pero quiero que pensemos. Pensemos. ¿Hay monopolios en el Estado? Sí. Sí, ¿cuál, por qué y cómo? Ojo, vamos a decir algo antes de que empecemos a debatir. Cuando empezamos a hablar de economía, hablamos de los 4 agentes, ¿verdad? Económicos. Acuérdense del agente Smith. 4 agentes económicos. Los 4 agentes económicos son las personas, la sociedad o las familias, el Estado y las empresas. Digamos que como son los 4 actores principales de la economía. El Estado es un actor fundamental en la dinámica económica. ¿El Estado es consumidor? El Estado es un consumidor. Y profe, Adquiere bienes y servicios por parte de la plataforma de COP hoy en día. Maravilloso. El Estado es un consumidor. Sí, sí es un consumidor. El Estado consume papelería, consume recursos humanos, porque a las personas que contratan a través de órdenes de prestación de servicio o de todo lo que compran o adquieren por el SECOP, algunos, otros por debajo, no mentira, todo eso lo consume el Estado, ¿verdad? El Estado es consumidor. Cuando van a realizar una vía en un municipio, ¿el Estado es consumidor? Sí, es consumidor, porque compra el cemento, la varilla, y esa genera una dinámica económica enorme. Y ahí estamos hablando de macroeconomía con Keynes y el keynesianismo. El Estado como agente de desarrollo y de movimiento económico. El Estado es consumidor. El Estado es oferente o productor. Puede hacer convenios interadministrativos. claro que sí. Genera ¿Qué ofrece el Estado? ¿Qué ofrece? servicios en su gran mayoría. Asesoría militar. Ojo, preguntas de alto nivel. ¿Habíamos pensado en el Estado como productor o consumidor? El Estado, dentro de su concepto de Estado y de su tradición, es el encargado de administrar recursos para velar porque la población esté segura, tenga salud, educación. El Estado provee servicios de salud, provee servicios de educación, provee, ¿verdad? Alimentación, por ejemplo, con alimentación escolar. El Estado también es un oferente. Solo que en la dinámica de los mercados, ¿cuál es la rentabilidad del Estado? ¿Qué gana el Estado con eso? En el deber ser. No vamos a hablar de corrupción. ¿Qué En, gana algún- el Estado? en muy pequeños casos de licitaciones, profe, se generan contratos interadministrativos en los cuales se abren unas cuentas bancarias que se llaman fiducias y esas fiducias generan al final una rentabilidad que no puede ser del operador contratado, particular o privado, porque el convenio interadministrativo requiere que sea un convenio de una entidad estatal, por ejemplo, una alcaldía, con otra como una gobernación y puede ser un intermitente que puede ser una empresa privada, fundación o SAS limitada, pero esa cuenta bancaria fiducia que genera esa rentabilidad no llega a la empresa, sino llega al Estado como adicional de ingresos
para los recursos propios. Ojo, También Jorge habla de su nicho donde él trabaja. Y vean que él está hablando de un caso particular en donde el rendimiento, eso es una cosa, Jorge, particular. Y dime si no, eso es un chicharrón. Es un chicharrón cuando un convenio, contrato interadministrativo genera rendimientos y hay una plata que devolver. Dime si no es un chicharrón. son de los que menos se ven porque no le genera una rentabilidad a cuerda baja Te o voy a una... decir por qué es un chicharrón. Porque hay que hacer una nota de débito, hay que consignar Todos en una cuenta de la alcaldía. Entonces, después, ¿para dónde se va esa plata? ¿En qué se invierte? Eso a nivel de hacienda pública es un chicharrón. Te lo digo porque me ha pasado. ¿Por qué es un chicharrón? Y mira que para todo hay solución. Porque la razón de ser del Estado, la rentabilidad del Estado, miren qué lindo suena esto. Y eso es lo que tienes que llevarte en el corazón el día de hoy. La rentabilidad del Estado es el beneficio de la población. Al Estado lo que le interesa es administrar unos recursos públicos, ponerlos a disposición de la gente a través de bienes o servicios y que la gente haga pleno disfrute de eso. Yo no gano nada. El Estado no tiene por qué ganar nada. En este tipo de contratos o licitaciones, cuando existe un rendimiento financiero y económico, toca devolver la plata y que el Estado tenga la plata en sus arcas y luego la vuelva a invertir en la gente. Es que incluso en ese ejemplo que yo daba, los recursos que llegan a la entidad estatal tienen que volverse a invertir en programas sociales de interés social dentro de la norma Y o la ley. créeme que incorporar esos recursos a marco fiscal de mediano plazo de una alcaldía o gobernación es un chicharrón porque tiene que pasar por el consejo, tiene que pasar por la asamblea y te lo digo que a nivel de hacienda pública, recibir dinero es un chicharrón, se demora. Te lo digo porque me ha pasado. Pero es por eso, Jorge, porque el deber ser del Estado dentro de la economía es generar el beneficio en la población. Entonces, miren qué análisis vamos a hacer hoy en microeconomía. Hablamos de los tipos de mercado, ¿cierto? Hablando de los tipos de mercado, el Estado ofrece unos servicios y ofrece unos productos a la población para satisfacer necesidades, ¿sí? Dentro del territorio, ¿verdad? Hay servicios, pregunta, en su municipio, hay servicios o hay acciones que solamente las ejerce el Estado. Existe monopolio en servicios que presta el Estado. ¿Qué pasa con esos oligopolios o monopolios que se pueden generar dentro de lo público? Hay competencia monopolística, entendiendo que el Estado dentro de la economía en un municipio puede ser el proveedor de la educación y que el único colegio en el municipio sea el colegio público y que no exista un colegio privado. Eso es un monopolio. ¿Qué pasa con el SISBEN? ¿Qué pasa con las empresas de servicio público, recolección de basuras, alumbrado público? Hablamos en Colombia de monopolios del Estado, hablamos de oligopolios en el Estado. ¿Qué pasa con el subsidio, por ejemplo, nacional a la contribución que se hace para energía, que debe aminorar la factura de nuestra energía, por ejemplo, en la costa Caribe que tanto lo peleamos? Esos son análisis que usted tiene que hacer y que también están como parte de los temas que usted puede escoger para la videoexposición final. Ya te expliqué. Profe, pero En mi labor, yo debo entregarte en la plataforma el texto de lo que es la clasificación del mercado, que existe competencia perfecta, que existe la competencia imperfecta, oligopolio, monopolio, pero yo quiero ir más allá y quiero que lo piense porque para eso estudias microeconomía y economía. Dime, mejor. profe, usted está dando, por ejemplo, los ejemplos que está dando son los que deberían ser dentro del marco No, del no, mono. no, no, no. Yo no di ejemplos, yo hice preguntas. Bueno, un ejemplo que dio, dentro de la conversación que están estableciendo está la educación, un colegio en un municipio, pero si yo hablara dentro del Estado, anteriormente usted mencionó, por ejemplo, la alimentación, y en alcaldías como la de Plato existe un monopolio con un solo operador que lleva más de 4 o 6 años contratando ese mismo programa de alimentación sin darle pie a licitaciones abiertas legales, porque se nota que son hechas a dedo
incluso siendo Fantástico. el SECOP una plataforma que se supone debería mejorar, ellos no han mudado al SECOP 2, que permite generar mayor transparencia, siguen haciéndolo en SECOP 1 para manipular esas licitaciones y continuar con esos monopolios. ¿Esos ejemplos también se pueden plasmar en esas respuestas? Está Confirmo eso, Jorge. excelente ese ejemplo. Te voy Este, a decir, perdón, yo soy compañera, perdón, del compañera, municipio. no pensemos en plato. Fíjate el oligopolio que existe en la costa Caribe de empresas que cumplen para ser los contratistas de los planes de alimentación escolar. No son más de 7. No son más de, o sea, se pueden contar con mis dos manos. Porque las licitaciones, los procesos contractuales a veces se hacen sastre y solo esas empresas poderosas de la costa Caribe tienen la posibilidad de acceder a través de ese COP a esos. ¿Eso puede ser un oligopolio? Yo no estoy diciendo nada, estoy lanzando preguntas al aire y ustedes están haciendo sus conjeturas. Dime, compañera. No, confirmaba lo que decía el compañero Jorge, yo soy del municipio de Plato y sí tienen más, incluso no son 4 años, son muchos más años en los que una sola empresa lleva, se puede decir, manipulando la alimentación escolar en el municipio. Ya yo cumplí con mi deber. Hay una canción que dice, cumple con tu deber, mujer. Bueno, ya yo cumplí con mi deber. Mi deber es explicar la teoría del mercado y la clasificación y hablarles de competencia perfecta e imperfecta. Les estoy dejando estas preguntas para el debate en clase porque de ahí también pueden tomar para su exposición final. Y así en cada unidad vamos a ver preguntitas así. ¿Alguien más me quería decir algo? Profe, por ejemplo, en el ICBF, que el listado de oferentes es cerrado a los que se inscriban en cierto tiempo, solamente los que están inscritos dentro de ese banco de oferentes pueden participar en los contratos lanzados el año siguiente o durante la fecha siguiente. Ese sería oligopolio, aplicaría. Ahí me gustaría mirar las barreras de entrada. Es un mercado imperfecto porque existen barreras de entrada. ¿Por qué lo es? O sea, a mí me interesa que tú identifiques ese error, porque eso en teoría económica es un error en el mercado. Son Igual, errores. ¿Por qué igual, lo es? Entonces miremos el cuadro que analizamos ahorita. ¿Qué pasa? ¿Cuál de las cuatro incumple o cumple? ¿Cuál de las cuatro combinaciones tiene? ¿Verdad? Dime, Jorge. igual a ese ejemplo está el hecho de que los proveedores principales, como un ejemplo, Servipan, Colechera, o los proveedores que finalmente llegan a la mesa de los niños en los colegios o en el ICBF, ellos no tienen la posibilidad de participar o postularse directamente con los precios bajos, presuntamente por intereses financieros en el momento de generar la contratación, y no tienen la capacidad documental para participar en esas licitaciones. Entonces también son barreras que el Estado está imponiéndole a empresas que pueden mejorar los precios, la calidad y el servicio de todos esos proyectos. Pregunta para el debate. ¿Se convierte el Estado colombiano, los entes territoriales, en promotores de monopolios u oligopolios en los servicios que se prestan en las poblaciones? Eso da para un proyecto de investigación largo. Bueno, cierro mercado. Voy con teoría del consumidor. Nos dejé como preocupados, ¿verdad? Carmen, ¿cómo te sientes hasta ahora? Mejor dicho, pónganme una manito así si vamos bien o si ya se me durmieron. Manito así. No, y uno cómo se va a dormir con semejante temor, imagínate. Esto está Vamos bien, terrible. vamos bien, vamos bien, dijo el que bueno. Lorena, Vamos Está más averiguo. bien, está preocupante la cosa, profe, más bien uno al ver toda esta información. la teoría económica es muy linda, la teoría del Estado es preciosa y tenemos que ser grandes administradores de lo público para poder hacer que esto sea mejor. Siempre he sido muy optimista en ese aspecto. Vamos con la teoría del consumidor. ¿Qué es un consumidor? Lorena, léeme por favor el cuadrito azul. Buenas tardes, profesora. Bueno, dice definición técnica. El consumidor es una persona u organización que consume bienes o servicios que los productores o proveedores ponen a su disposición en el mercado y que sirven para satisfacer algún tipo de necesidad. Continúa.
El consumidor es la etapa última del proceso productivo. De este modo, se convierte en un elemento clave dentro de la cadena de producción, de la que es el cliente final. Por ende, es un actor vital para el desarrollo de las economías. Esto ofrece sus recursos, generalmente dinero, a cambio de dichos bienes o servicios. En otras palabras, el consumidor busca obtener una determinada satisfacción por medio de transacciones. Excelente, muchas gracias, Lorena. Muy linda voz. Tienes voz de locutora. Lorena y todos. Pepe Mojica, en un video muy popular, que ojalá lo pudiese encontrar o alguien que lo busque, nos dice que valoremos el dinero. El dinero, mis ingresos, lo que tengo en Nequi, en Bancolombia, en Bogotá, en Da Vivienda, lo que tengo ahí, lo que tengo en mi billetera, lo que tengo debajo del colchón, lo que tengo en la cajita de galletas ahí guardado para que no me lo cojan y no se me lo raqueten. Todo ese dinero que yo tengo, que es producto de algún esfuerzo de alguien, sea mío o de otra persona, hay que valorarlo a la hora de gastarlo. Gastamos y consumimos y no pensamos que el dinero es la representación viva del tiempo. Esto es precioso. Pepe Mojica dice que el dinero es el tiempo reflejado en un billete o en una moneda. Porque ese billete de 100.000 pesos verde divino que tanto queremos y que el Día de la Mujer queremos como 5 en la billetera, ese billete verde de 100.000 pesos es el resultado del trabajo de alguien y el trabajo se mide en tiempo. Si yo me gano 2 millones, 3 millones, 4 millones de pesos mensuales, me estoy ganando un dinero que es resultado de un tiempo invertido en ese trabajo. Un tiempo que dejo de estar con mi familia, que dejo de cuidar a mi mamá, que dejo de estar con mis hijos, que dejo de estar disfrutando, haciendo ejercicio, paseando, ¿verdad? Es un tiempo invertido. Por eso cada peso, cada moneda, cada billete, pensemos bien en qué lo invertimos, porque si no es mi trabajo, es el trabajo de mi mamá, es el trabajo de mi papá, de mi esposa, de mi esposo, de mi tío que me está patrocinando, de mi madrina, de mi abuela, ¿sí? Y es una reflexión de tipo económico y social que hace Pepe Mujica. Los consumidores somos el último eslabón de la cadena de producción. Valoremos lo que consumimos, sobre todo si es un producto local, porque detrás de un producto o de un bien hay un esfuerzo. A veces no valoramos eso y simplemente consumimos por consumir, ¿verdad? Las decisiones de los consumidores. Tipos de consumidores. ¿Cómo es el comportamiento del consumidor? ¿Qué proceso tiene el comprador en su mente para decidir comprar algo? ¿Cómo se fijan los precios? Esto es teoría del consumidor. En economía y en administración se estudia el consumidor para comprender todo ese proceso de decisión que envuelve la compra de algo, de un bien o servicio. Y antes de usted comprar algo, sea un bien o un servicio, pregúntese cuándo lo vas a comprar, dónde lo vas a comprar, cómo se debe comprar, a quién se debe comprar, por qué estás comprando ese producto, ¿sí? ¿De dónde viene ese producto? ¿Quiénes constituyen esa cadena de mercado? ¿Verdad? Son las 7 preguntas para tú entender ese proceso de decisión de compra y que lo puedas hacer de manera más eficiente. Dice Jorge, si el dinero es el reflejo del tiempo, ya se me acabó el tiempo. Hay varios tipos de consumidores, quienes constituyen el mercado. Cuando adquirimos el producto o servicio que nos falta y lo utilizamos, nos convertimos en consumidores. Un consumidor final o particular es el que compra bienes y servicios y los destina para su propio uso. Existen consumidores industriales o consumidores comerciales que utilizan sus compras para las fábricas, para las industrias o para comercializar. Existen consumidores institucionales, ¿verdad? Son como los que tiene el Estado, que son los colegios, museos, ayuntamientos, alcaldías que cumplen o que compran bienes para utilizarlos y llevar a cabo sus actividades. Ojo, todos los agentes económicos son consumidores. Esta pregunta se la voy a hacer a Jennifer. Hola, Jennifer. Jennifer.
Jennifer se fue. Zuleidi. 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 Pedro. Pedro, buenas tardes. Milena, buenas tardes. Nadie me escucha, es. Profe, si le Sí, escuchamos. le escuchamos, solamente que Sí, esa gente está como dormida. Presente. ¿Quién me dijo presente? Dale, Janel, ¿estás ahí? estoy aquí, Doc, a pesar de que he estado en una reunión, he estado muy atento a la clase. La pregunta puntual era cuál, Doc, disculpe que... ¿Son los agentes económicos todos consumidores? Recordemos que los agentes económicos son las empresas, las personas, el Estado y la familia. ¿Todos consumen? Sin duda alguna, Doc, todos somos consumidores porque requerimos de un consumo. Perfecto, excelente. Todos los agentes económicos se comportan en algún momento como consumidores. Y ya hablábamos, adelanté esa pregunta cuando dijimos que el Estado también es consumidor, ¿verdad? Consume bienes, consume servicios, prestaciones de servicio, consume cemento para hacer los puentes, consume agua, consume. El Estado consume. Entonces, todos los cuatro agentes económicos son consumidores. ¿Qué productos se compran y por qué? Cuando analizamos los patrones de consumo de un territorio, por ejemplo, hablemos de nuestro municipio, nuestro departamento o la región Caribe en general, debemos tener en cuenta que el consumo depende de múltiples factores. Indudablemente el factor cultural es un factor esencial a la hora de entender a los consumidores. Llamamos nivel cultural al conjunto de conocimientos que por medio del proceso social del individuo, él adquiere a lo largo de su vida en el colegio, en su familia, en su religión o en otras instituciones. Tenemos las subculturas, tenemos las costumbres étnicas, las costumbres de nuestros indígenas, de nuestra población NAR, negros, afro, raizales y palenqueros. Tenemos nuestros patrones de consumo por clases sociales. En toda sociedad los individuos se dividen en grupos sociales, en estratos. Eso no es un secreto, es una forma de clasificar la población de manera económica. No debemos tener o ponernos bravos por eso porque es una realidad. Y la clase social influye en nuestro patrón de consumo. De acuerdo del tipo de estrato en el que estamos y en nuestra jerarquía, de nuestro nivel económico, nuestros estudios, nuestro trabajo, así es nuestro consumo. Actualmente, los movimientos migratorios hacen que la convivencia, la globalización, las diferentes costumbres se mezclen y este hecho determina el comportamiento de las personas y de los jóvenes, sobre todo a la hora de consumir. ¿Cierto? ¿Quién me levantó la mano? ¿Quién me levantó? Jorge. Hola, Jorge. Profe, en ese tema de los estratos, puede ser subjetivo y no tan objetivo porque es más de crianza, digo yo. Una persona que se crió en estrato bajo, al crecer y tener un recurso o una ganancia mucho más amplia, no controla tanto el gasto, no sabe controlar, no tiene la educación financiera o la mentalidad de una persona que fue criada en su infancia con un estrato mayor. Digámoslo así, el que nació en cuna de oro es mucho más duro y amarrado con el dinero que nosotros los que nacimos en barrio y alcanzamos a tener cada vez que nos sube el salario, más gastamos. Nunca dejamos de controlar el recurso. Jorge, eso es un comentario subjetivo. Yo me baso en la ciencia. La ciencia social me indica esto. Pueden ¿Qué haber indica la casos. ciencia? A mí, La disculpe, ciencia disculpe. social más hermosa del mundo me dice que el comportamiento patrón de consumo se da en primera instancia o se deja influenciar nuestro patrón de consumo por los aspectos culturales. Dime, Sí, Will. Iwi. Yo pensé que Hanner. Ajá, Bueno, Alexander, el que me estaba hablando, perdón. bueno, realmente sí, el compañero hablaba de manera subjetiva, o sea, su opinión personal, que al igual también es respetable, pero realmente nosotros, si no fuésemos tan influenciados por las corrientes, por ejemplo, ahorita, no sé, redes sociales, que nos presentan demasiados productos, porque yo incluso yo he sido víctima,
Yo he soy hecho una parte de eso. víctima, profe, una víctima de las clases sociales, por eso consumo tan irracionalmente. Irracionalmente un día terminé comprando una pistolita de gel, y le voy a ser sincero que después que llegó ese aparato, que maté esa vaina de niño, esa frustración de niño, ahí está la vaina. La pistolita que nunca más la usaste, imagínate. 150.000, 55.000 pesos. Ahí Y perdiste entonces, 3 horas de trabajo. y yo dije, pero Yuyi, pero yo ¿por qué compré esto? O sea, fue que yo en Barranquilla, mire lo que pasó. Disculpen que les voy a compartir mi experiencia. En Barranquilla, estando con mi familia, los pelados de un sector de un barrio de allá, todos tenían armitas de esas y entre todos hacían como combate entre pedacitos, pero entre amigos, amigablemente. Y a mí me gustó la euforia, lo que veía en ellos, la alegría, tal. Era sano lo que estaban haciendo. Y yo me dejé arrastrar de eso. Entonces como averigüé una sola vez que cuánto costaban, ahí te va, pues. Eso me mandaron, vea, todas las que habían en el mundo, con láser, sin láser. Uno le pregunta a Google por esa pistolita y te bombardean a ti durante un mes con publicidad. Entonces sí influye el entorno, sí influye la cultura. Mira, si yo estuviera en la sierra, en una meditación personal, jamás hubiera comprado una Así pistola. es. Gracias, Okay. Anel. ¿Qué dice Piedad? Una pregunta. Usted preguntó ahorita que si todos los agentes económicos son consumidores. Sí. Yo tengo una duda. Desde el punto de vista que los agentes económicos somos consumidores, productores, gobierno y empresas, las empresas que producen bienes de capital y que adquieren máquinas y equipos que no son consumidores y que eso no lo utilizan para su bien propio, siguen siendo consumidores, los agentes, Me estás o hablando por, de, por lo menos, o dime una industria en la que estés pensando. por lo menos, ¿Una empresa de supongamos qué? una empresa de petróleo, Ok. ¿Qué pongamos, consume una empresa de petróleo para operar? ¿Qué consume? ¿Qué Ecopetrol, tiene que comprar? máquinas, Ajá. máquinas. Ahí compra sus máquinas y se convierte en un consumidor de máquinas cuyas máquinas, su destino final es trabajar en el proceso y en la transformación del petróleo, por ejemplo, a gasolina. Esa máquina tiene un fin y es ser base de otra cadena de producción. Ahí está siendo consumidora, ¿ya? Ok, Consume materia prima. ok, Yo dije que gracias. los 4 agentes económicos pueden ser consumidores y pueden ser productores. Puede que Listo. no sean productores. Yo soy consumidora en mi casa. Consumo bienes, consumo el pan, la leche, la mantequilla, la carne, pero no produzco. En mi casa yo no produzco nada. Yo no soy productora, no soy una familia productora, ¿sí? No Pero somos consumidores. O exactamente. sea, digamos, en este caso, el conocimiento sería algo de productor o no. Claro que sí. Cuando Entonces usted sí nosotros vemos, produce. ustedes debieron ver fundamentos de economía y en Ah, fundamentos profe, de economía debieron ver esto. Están los factores profe. de producción. Los factores de producción son tierra, trabajo, capital y conocimiento. ¿Qué son los Ujú. factores de producción? Es lo que me permite a mí producir. Yo puedo generar plata, por decirlo así, a través del factor de producción tierra, con la siembra, con el ganado, con los animales, ¿verdad? Factor de producción tierra. Tengo otro factor de producción, trabajo. Mi trabajo, mi mano de obra me hace generar dinero. Tierra, trabajo, capital. ¿Qué es el capital? El dinero, la producción del dinero por el dinero, decían los clásicos, es decir, los rentistas de capital. Yo puedo colocar mi dinero en un banco y me está generando más dinero. Factores de producción, la tierra, el trabajo, el capital. Y en el siglo pasado se creó o se categorizó un nuevo factor de producción que es el conocimiento, Marlon. Y esto es interesantísimo porque es una nueva corriente, es una nueva forma de generar dinero. Yo genero dinero con el conocimiento, es un factor de producción. Yo, Ángela Naya, soy una oferente de servicios de consultoría y mi capital de trabajo no es el dinero, ni es la tierra, ¿sí? Es mi trabajo y mi conocimiento. Entonces también es un factor de producción. ¿Qué me dice Piedad?
Piedad. Profe, no bajé la mano, Ok, pero perfecto. gracias por la explicación. Listo. Decía que el comportamiento del consumidor se deja influenciar por los factores indudablemente culturales, indudablemente académicos, indudablemente movimientos migratorios, subculturas, clases sociales, pero también tienen una alta influencia de la categorización etaria que tú tienes, es decir, la edad que tienes. Los consumidores, las personas o los agentes económicos a lo largo de nuestra vida, digamos las personas en particular, cambiamos nuestros patrones de consumo a lo largo de nuestras edades. No es lo mismo lo que consume un niño, un joven, un adulto y un adulto mayor, ¿verdad? Una persona de edad. A lo largo de nuestra vida, nuestros patrones cambian muchísimo. Por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad tomaba mucha cerveza, ya no tomo tanto, por ejemplo, es la realidad. El trabajo y la ocupación de las personas también influyen en su patrón de consumo. Ejerce una gran influencia en tu comportamiento a la hora de consumir. ¿A qué te dedicas? Tu estilo de vida, todo aquello que tiene que ver con la forma en que vives, cuáles son tus intereses, tus opiniones, tus actividades, si haces deporte, si no, a qué hora compras, ¿verdad? Las circunstancias económicas o tus niveles de ingreso obviamente influyen en tu patrón de consumo y nos lo decía Jorge, no es lo mismo una persona con un ingreso alto, 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 medio a una persona con renta baja, ¿cierto? Entonces miren qué tantos factores inciden en el consumo de una persona. Ahora, existen otros factores psicológicos, lo decía el compañero, y esto está a la luz del día y en nuestro diario vivir. La motivación, el aprendizaje, la percepción, mi convicción y mi actitud. Aspectos psicológicos que inciden en mi patrón de consumo. La motivación generalmente se da porque compramos para satisfacer unas necesidades, pero les he dicho muchas veces, ¿realmente compramos lo que necesitamos o compramos más de lo que necesitamos? ¿Qué beneficios quiero yo obtener de lo que compro? ¿Qué utilidad obtengo? ¿Me genera orgullo? ¿Me genera amor? Si me genera miedo o me genera desmotivación, o como dijo el compañero, yo compré esa pistolita y después ahí quedó tirada y ya estoy desestimulado o desestimulada porque realmente me di cuenta que fue una compra psicológica, motivada psicológicamente por el momento. El factor aprendizaje, el comportamiento y los intereses de consumo de las personas se modifican a medida en que aprenden, en que se dan cuenta y adquieren experiencias y reconocen, por ejemplo, el deterioro al medio ambiente de ciertos productos o de ciertas actividades o servicios. Existen consumidores ecológicos y eso cada día está más a la luz del día. Acá en Córdoba llegó una empresa holandesa que está buscando reses y ganado y carne orgánica de vacas que no sufran, de vacas o de reses que sean sacrificadas o beneficiadas, como se dice ahora, de manera tranquila, que no tengan estrés, porque existe un nicho de mercado en Europa que cree que los animales no deben sufrir a la hora de morir. Yo me como un chicharrón y me como una carne asada, una llanera, yo no pienso cómo murió el animal, ¿sí? Pero son patrones de consumo y experiencias de otro tipo, tal vez culturales, tal vez académicas, tal vez por haber estudiado la manera como los animales, los pobres animalitos sufren. Bueno, cada vez que me voy a comer una carne ahora voy a pensar en eso. De verdad que estuve en la UPB y en la Pontificia Bolivariana de acá de Montería y vinieron unos europeos buscando ají topito, ají del criollo de nosotros, ñame, animales sacrificados o beneficiados de mejor manera. O sea, todo ese tipo de cosas que uno normalmente no piensa pueden ser percepciones psicológicas, motivacionales, de aprendizaje, educativas, conservacionistas, ¿verdad? Y esa percepción también a nivel psicológico, donde dos individuos diferentes perciben la misma realidad de forma distinta. Tenemos ese caso de los europeos versus a un samario, a un barranquillero, a una monteriana, que consumimos de manera diferente y prestamos atención a cosas diferentes. Eso es un contraste bastante interesante en esta sociedad de consumo y en esta globalización. Otro factor psicológico es la convicción y actitud. Con el aprendizaje de nosotros, adoptamos nuevas creencias y comportamientos respecto al hecho de comprar. Ahora, la necesidad del consumidor. ¿Por qué se compra? ¿Qué es una necesidad? Es una carencia física o psíquica de algo que no tengo y que yo deseo y que desaparece una vez yo obtengo ese algo.
¿Qué es el deseo? El deseo es el medio para satisfacer la necesidad. Con el deseo visualizamos el producto o servicio que deseamos. Entonces, yo con estos dos conceptos básicos, que no son unos conceptos cerrados, ustedes pueden tener su propia concepción de deseo y necesidad. Yo les quiero preguntar, ¿necesidades y deseo es igual? Yo como persona, ¿qué deseo? Como persona, ¿qué necesito? ¿Necesitar es lo mismo que desear? Generalmente no, ¿verdad? A nivel de economía y en la microeconomía hay un señor apellido Maslow. Maslow nos dio a los economistas y a todos ustedes hoy se los comparto, si ya lo conocen, maravilloso, si no se los vuelvo a presentar, los tipos de necesidades. La pirámide de Maslow es muy famosa porque jerarquiza las necesidades. Me muestra cuáles son las primeras necesidades básicas que tiene el ser humano. Y una vez satisfechas esas líneas de necesidades, surgen otras. Y yo les decía que el ser humano es un ser humano insatisfecho por naturaleza y a nivel antropológico, químico, biológico y económico es así. Y no es que los ricos ya sean ricos y estén felices. Siempre el ser humano tiene una nueva necesidad. Prueba de ello, miren la actividad de los poderosos en el mundo. Cada día se inventan algo nuevo. Que quiero un robot que sea como Robotina en mi casa. Que ya no me basta con viajar por el mundo, sino que quiero ir a la luna y quiero un viaje espacial y pagan enormes cantidades de dinero por ir al espacio. Nada parece satisfacer al ser humano. Es ahí donde el aprendizaje y el conocimiento te debe llevar a ti a tener claro que muchos antes de nosotros, muchos antes, por allá los clásicos, la Edad Media, Edad Moderna, han hablado de este tipo de cosas. Y Maslow nos habla de la pirámide de necesidades. ¿Cuáles son las necesidades más básicas que tiene el ser humano? Las fisiológicas. Respirar, comer, beber agua, no beber alcohol, el sexo y dormir. Eso decía Maslow. Son las necesidades del cuerpo. Yo no puedo vivir sin respirar. Me puedo morir si no como. Si no tomo agua, me muero. Si no tengo sexo, pues no sé si me muero, pero él dice que es una necesidad fisiológica. Y si no duermo, me deterioro. La primera pirámide. Por eso hablamos de la teoría de las necesidades básicas insatisfechas, los NBI, que es un patrón de medición, un indicador. Cuando un ser humano está en un nivel de pobreza, pobreza extrema, y está luchando con la posibilidad de satisfacer esa primera línea y no lo puede hacer, no puede escalar. Un papá, una mamá que no tiene dónde dormir, cómo comer, dónde beber, su familia y él, y está preocupado todo el tiempo por satisfacer esas necesidades básicas fisiológicas del hombre, no tiene cabeza para más nada. Y muchos irracionales y lógicos que no entienden de la teoría pueden pensar que es que el pobre es pobre porque quiere, porque hay gente que se expresa así. Es que el pobre es pobre porque quiere. Viven en un circo de la pobreza, eso les encanta ser pobre. Viejo, vieja, piensa, si tú no tuvieras para comer, ¿cómo voy a hacer para conseguir? Además, la desnutrición y la poca capacidad de nutrición hace que su cerebro no sea tan brillante como tú y no piense en oportunidades de generar dinero como tú la tienes. Por eso, el círculo de la pobreza en Colombia, dicen los que saben, se rompe después de 11 generaciones. Y la variable que rompe los círculos de pobreza es el estudio, es la educación, comprobado científicamente. Segunda eslabón de las necesidades de Maslow, las necesidades de seguridad. Seguridad física, seguridad de mi familia, seguridad en salud, tener una propiedad, un nicho, una cueva, donde dormir, tener un orden, una identidad, una identificación. Esta pirámide dio también las bases para poder repensar el Estado. ¿Por qué creen que se mide los homicidios, las tasas de homicidio y las tasas de inseguridad en las principales ciudades o en las ciudades de nuestro país, en nuestros territorios a nivel mundial? Porque la necesidad de seguridad está intrínseca en nuestra psiquis, en nuestro ser. Después de las necesidades fisiológicas, son las de seguridad las que nos impulsan a seguir, ¿verdad? Que yo no me sienta vulnerable, que yo salga a la calle y no piense que me van a robar, que mi familia esté segura, que tenga un techo, que yo pueda tener salud.
¿sí? Son las necesidades de seguridad. Luego en la pirámide de Maslow están las necesidades sociales, que son las de las relaciones familiares, amistosas, sentimentales, pertenecer a un grupo. Esa necesidad de pertenecer, de que me aplaudan, de que me reconozcan. Entonces ya ahí me empiezan una serie de necesidades intangibles que hacen que el ser humano crezca, se desarrolle y sea feliz. Necesidades de amor, de estima, de fama, de prestigio, de reconocimiento, de respeto. Y subimos necesidades de autorrealización, de lograr metas. Esa es la punta, esa es en la que tú estás, por Dios. Tú estás trabajando en esa punta, en ser creativo, en autosuperarte, en ampliar tu horizonte, en superar prejuicios, lograr tu desarrollo personal, tus metas, solucionar los problemas de manera eficiente. Tú estás entre la morada y la azul. No me logro equivocar, aunque a veces la liga está embolatada, pero se soluciona, ¿verdad? Entonces, hay un libro espectacular que me marcó como economista que se llama Desarrollo como Libertad de Amartya Sen. Amartya Sen habla a nivel económico de que cuando el ser humano es libre, libre de caminar, libre de pensar, libre de escoger a qué se va a dedicar, cuando es libre, puede llegar a ser económicamente productivo y lograr ser feliz, ¿sí? Y habla de esta también, de esta jerarquía de Maslow. Entonces, a nivel de teoría del consumidor en macroeconomía, el consumidor es un agente económico que consume, demanda bienes y servicios, satisface necesidades. Y el consumidor, muchachos, es de los agentes más importantes, si no el más, en economía. ¿Qué pasó en pandemia cuando la gente dejó de consumir? ¿Qué pasó en pandemia? Dejamos de consumir, dejamos de salir. ¿Qué pasó en pandemia? Empezaron a crear. Muchas empresas quebraron. Primero de todo, la economía se estancó. Eso está perfecto. Por eso Estancamiento de la economía, Claro. crisis económica, desestabilización, decrecimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se rompe el ciclo de la economía, del consumo y la producción. ¿Quién me levanta la mano? Jorge. Profe, existe, creo haberlo leído alguna vez, no sé si usted lo conoce, alguna teoría de la economía con respecto a las crisis, Sí, a claro. esos dos. Un ejemplo, mi subsistencia en la época de COVID fue tristemente gracias al COVID. Eh, yo creé automáticamente como una especie de microempresa para compra y venta de los suministros de salud y eso fue un boom. Por ejemplo, aquí en la región Caribe, las máquinas que generaban los tapabocas eran mínimas, o sea, la cantidad de tapabocas que se conseguían aquí eran mínimas y yo tuve la fortuna de tener contactos en Bogotá y traerlos al por mayor y vender muchísimo, o sea, me fue muy bien. Tristemente, pues en esa época yo perdí una hermana, perdí gente cercana, pero económicamente me fue muy bien, a pesar de que la crisis nacional y mundial era drástica. O sea, hay personas que en ese momento de crisis se favorecen notoriamente en la parte económica. Tú te reinventaste, era la palabra de moda en ese momento, sí. Pero en general, la crisis mundial de stop del consumo en muchos sectores generó caos. Existe un libro que se llama existe una teoría, la teoría de la crisis. Y existe un libro bacanísimo que es así de gordo, que mi papá me lo regaló y todavía creo que me faltan como 100 páginas, que es la teoría de la crisis. Y es que todo en estos momentos, en la posmodernidad, en la época contemporánea, se basa en la crisis. Entonces, vivimos en crisis y vivimos apagando crisis, gestionando crisis, ¿verdad? Para aterrizar el tema de microeconomía, los individuos deben decidir su consumo de bienes y servicios. Esta decisión de consumo se basa en una variable que ya mencionamos, que es la variable precio. El precio nos define mucho como consumidores. Y siempre estamos inmersos en una restricción presupuestaria. Grábense esta palabra, muchachos, porque va a salir en el examen. Y no es lo mismo, señor Frank, que usted diga y que le digan a usted, mijo, compañero, vamos a comer al mejor restaurante de la ciudad porque hoy es el Día de la Mujer. Lo siento, tengo una restricción presupuestaria. No es lo mismo que usted diga, estoy pelado con M, estoy pelado.
a que usted diga, tengo una restricción presupuestaria, tengo una restricción presupuestaria. Los seres humanos, los agentes económicos, generalmente tenemos restricciones. La teoría del consumidor procura saber cómo los consumidores, cualquiera de los que sea en los agentes económicos, prefieren distribuir sus ingresos entre un conjunto de bienes y servicios para lograr un equilibrio. Toda empresa, toda familia, el Estado en teoría pura y las personas, bajo la condición de restricción presupuestaria, deben elegir la mejor manera, la manera más inteligente y equitativa de decisión de consumo para poder satisfacer sus necesidades. De manera que la teoría del consumidor engloba esa interacción de preferencias y nos permite saber que si yo tengo un presupuesto mensual y debo decidir y tengo una restricción presupuestaria, muchas veces me enfrento a decisiones de consumo en donde debo consumir un bien A, un bien C y un bien B y un bien C. Y la economía y la microeconomía nos permite saber cuáles son esos factores que inciden en que ese consumidor tome esas decisiones. También en la teoría del consumidor nos habla de un término espectacular. Ya hablamos de restricción presupuestaria, eso va a salir en el examen. Hablemos ahora de utilidad marginal decreciente. ¿Qué es la utilidad marginal decreciente? Y usted también la puede leer en los textos que están dispuestos. Y es saber cuánto me llega a satisfacer a mí como empresa, como persona, como familia, comprar una unidad adicional más de algo. Por ejemplo, a mí me gusta la carne asada. Yo me compro todas las semanas una carne asada en la Bonga del Sinú. Y como una carne los sábados, ¿verdad? Pero yo aumenté mis ingresos y ahora quiero ir el martes. Voy el martes y el sábado. Pero ahora me dieron ganas de ir otro día y me llaman del marketing y de la Bonga y me dicen, mire, tenemos una promoción. Ya usted vino el martes y vino el sábado. Hoy es domingo. Hoy está en el 50% la carne que usted se come. Y yo le digo, no, yo hoy no quiero carne. ¿Por qué? Porque para mí, 2 carnes a la semana son mi nivel máximo de satisfacción. Una tercera ya no me genera una utilidad, ya no me genera una satisfacción. Eso hablando en términos personales. La utilidad marginal decreciente es esa teoría, en la teoría del consumidor, es esa teoría que nos dice que tú no puedes ser un consumidor ilimitado de algo, que llega un momento en que una unidad adicional más de ese bien o servicio no te va a satisfacer, ¿cierto? Entonces miren cómo la teoría del consumidor nos lleva a pensar en que como persona, como empresa, como administradores públicos en el Estado, tenemos restricciones presupuestarias y sí que son restricciones que en lo público son ese conjunto de acciones que hacen los entes territoriales, las direcciones, las empresas para combinar esos presupuestos de tal manera que podamos llegar a todo, así sea un poquito, ¿verdad? Y la microeconomía nos dice que las decisiones del consumidor son difíciles, se enfrentan a disyuntivas, a decisiones complejas, pero nuestra finalidad es poder satisfacer nuestras necesidades. Y hay que pensar y repensar bien y seleccionar nuestros bienes y servicios que vamos a consumir procurando tener el mayor grado de satisfacción que pueda alcanzar. Y eso nos lleva a escoger los productos más económicos, ¿verdad? ¿Qué nos revela la teoría del consumidor? Que cuando yo me encuentro frente a un pocotón de bienes y a un mercado como el de la esquina de nuestro amigo, yo voy a gastar mi ingreso buscando la manera de satisfacer mayormente mis necesidades, de obtener mi mayor utilidad. Seleccionar los productos procurando reportar el mayor grado de satisfacción que yo pueda alcanzar. Por eso es tan importante pensar y repensar mi vida como consumidor para replicarla cuando yo esté dentro del sector público o sea proveedor de lo público o tenga mi propia empresa proveedora de lo público o donde quiera que yo me proyecte. Porque hay que tomar decisiones y las decisiones no se toman rápido. Le pasa como el compañero que compró la pistolita que después la dejó por allí tirada. ¿Cuántas cosas hemos comprado? ¿Cuántos bienes o servicios hemos adquirido? Y después ya no los utilizamos. Recordemos que el dinero es el tiempo
que alguien gasta trabajando para, a menos que seas un ilegal, ¿verdad? Los ilegales son los que tienen el dinero rápido y eso no estamos hablando aquí. ¿Qué vamos a ver la próxima tutoría? La próxima tutoría vamos a hablar de oferta, demanda y elasticidad. Estos son netamente conceptos económicos rígidos que establece la microeconomía. Son palabras que se establecen para determinar quién compra y quién vende. Y existen unas leyes que son así, sí o sí, si tú eres una persona inteligente y normal. Si tú eres una persona no inteligente y anormal, no te vas a comportar así. Pero en teoría económica esto funciona así. ¿Qué nos dice la ley de la oferta? Por ejemplo, eso lo vamos a ver la próxima clase. La ley de la oferta nos dice, y ahorita no se preocupen que nos va a ir bien. La ley de la demanda nos dice, recordemos que demanda es consumo, que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Es decir, que cuando el precio aumenta, el precio de un bien aumenta, las cantidades que se consumen de ese bien disminuyen, son inversas. Cuando a mí me dicen, hay promoción en Vélez, en Mario Hernández, en Bossi, en Toto, en Adidas, en Nike, A mí me hablan de la palabra oferta, promoción y yo voy corriendo. ¿Por qué? Porque la promoción en el marketing es bajón de precios. Cuando yo como consumidor veo bajo el precio, me estimulo a comprar, ¿verdad? Me estimulo a comprar por la ley de la demanda. Esta ley apareció en 1760 y fue bajo la observación. Cuando un oferente decía, voy a dejar las manzanas a 20 pesos, antes estaban a 25, ¿qué pasa con la cantidad consumida? Aumenta. Cuando el precio baja, la cantidad demandada tiende a subir. ¿Qué nos dice la ley de la demanda? Perdón, la ley de la oferta, ya cuando hablamos de la oferta. La ley de la oferta nos dice, en el sentido contrario, que para un productor, cuando la relación entre el precio y la cantidad ofertada es directa. ¿Por qué? Porque cuando el precio aumenta, el productor quiere ¿qué? Vender más. El precio sube, la cantidad ofertada sube. El precio baja, yo no voy a querer vender a precio bajito como productor. Cuando el precio baja, las cantidades ofrecidas también bajan. Miren, ley de la oferta, ley de la demanda. Nos vemos en la próxima tutoría. Por favor, trata de leer esto de manera anticipada para que lo puedas entender mejor, porque les advierto que ya entramos en la microeconomía cuantitativa y vas a tener que hacer unos ejercicios. Vamos a mirar las tablas de demanda, relación precio-cantidad consumida, la curva de demanda, el punto de equilibrio, donde se unen la curva de demanda y la curva de oferta, que es lo que nos establece los mercados perfectos. ¿Cierto? Preguntas hasta ahí. Comentarios. ¿Todo bien? ¿Fui clara? ¿Qué más hay que hacer? Hola, señor, soy Janel Pérez. Qué pena. Hola. Se me descargó el celular y voy viajando. Me volví a conectar, qué pena. Tranquilo. ¿Todo hasta ahora bien, muchachos? Sí, profe, todo bien, clarito. Perfecto. Listo, chicos. Si no hay más preguntas, no hay más comentarios, nos vemos la próxima clase. Les mando un beso grande. Tengan una linda tarde. Docente, disculpe, Profe, docente. señor, Señor, una que esté muy bien, pregunta. muchas gracias. ¿Diapositiva queda Perfecto. colgada en la plataforma? ¿El qué? Perdón. Estas diapositivas. Están colgadas desde el día 1. Ok. Ya está Docente, descargado, disculpe, ya una está pregunta. negociado. Profe, sobre el trabajo que está pendiente ya le La digo, TIC. sobre el trabajo de los conceptos, la batería, dice que la entrega formato de Word o PDF. ¿Están las ¿Sí? dos? ¿O están las dos? No, puedes presentarlo como quieras. Ojalá PDF para que no se me desconfigure. No hay lío. Ok. Profe, preguntas sobre eso hasta el 10 de marzo, el lunes, la subida. Mi corazón hermoso, el Creo nos dijo que tenemos que ampliar todas las actividades hasta el 20, corazón. Me da pena con los que ya subieron todas las actividades porque ustedes saben que yo soy muy justa, pero hay algunos problemas con las plataformas, entonces debemos poner todo hasta el 20 o sea,
hasta vencer el 20 de marzo, lo Sí, lo señor, que ya yo tuve tenemos en tiempo. problemas con la plataforma. Me pasaba que subir el archivo del MP3 del podcast, me parecía que buzón enviado y cuando iba a revisar no se me subían los archivos. Bueno, mi amor, Lo está intenté era abierta. Ya yo así, verifico. Helen, ¿estás en G1 o G2? G2. Sí, o sea, ya me da chancecito porque cuando vi que en la actividad podcast y ya después cuando yo vi ay, no se me subieron los archivos Bueno, otra ya vez. hay chance porque todas vencen el 20 hasta ahora. Y las que voy a abrir esta semana ya quedan hasta finalizar el curso. No voy a ponerles límites sobre eso. ¿Listo? Profe, nosotros basamos el podcast en el link de YouTube. También se Sí, puede sí, hacer. sí, claro, ustedes son mis estrellas favoritas. Ahí yo los vi en YouTube y todo y los veo en video. Ojalá también lo puedan hacer. No es obligatorio, pero se ve muy chévere el formato, la verdad. Si quieren me Docente, lo mandan disculpe, por aquí por el yo, WhatsApp. yo Sí, también ya subí todas las actividades, y bueno, yo me adelanté a hacer todas mis 3 actividades claro. porque estoy ya la semana que viene, voy a sustentar el proyecto de validación de experiencia laboral. Yo presenté Perfecto. ya el Bueno, proyecto. solamente tienes que esperar el examen, el cuestionario, la videoexposición y el foro. Te faltarían 3 cositas nomás, ¿oíste? Sí, porque ya yo hice el podcast, hice la batería de conceptos e hice la infografía que Infografía. usted pidió. Y Perfecto. todos Esta 3 ya semana los subí. apenas cuelgue esas 2, porque el cuestionario es después, yo les aviso por el grupo. ¿Listo? Ah, bueno, docente, listo. Gracias, yo. Bueno, muchachos, lindos, preciosos. Profe, Dime, disculpe. dime, Mary. Profe, es que anteriormente le escribí por WhatsApp a ver si por favor me asignaba un grupo. Vi que por ahí hicieron un grupo de WhatsApp, profe, no estoy incluida en ninguno de esos. Mire, A ver si por favor me escríbeme a mi colaboran. celular, por favor. Aquí te lo mando, 324-680-2416 y ya te agrego al grupo. Milena, quien quiera adoptarla o hacer la actividad, incluirla, si no la ha hecho, ahí está Milenita. Ya yo les paso el número por el grupo de WhatsApp para que la adopte. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, corazones. Chao. La actividad que, profe, que